es Daniela Prado, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar me gustaría darle las gracias a todas esas personas que me están brindando su apoyo a través de este medio. En este video estaremos hablando de un caso que me ha dejado totalmente atónita por el nivel de perversión que hubo del agresor hacia su víctima. Esta es la historia de Yvonne O'Brien. Lo primero que han de saber es que este caso aún está sin resolver y que por más años que hayan pasado de estos sucesos no dejan de ser escalofriantes. Al leer sobre hechos como este, me pregunto si los tiempos de antes realmente eran mejores a los de ahora, o la única diferencia es el alcance que hoy tienen las redes sociales en las noticias. Yvonne era una mujer de 44 años de origen británico que en su momento estuvo casada, pero debido al fracaso de este matrimonio decidió poner tierra de por medio e irse a vivir a España, específicamente a Port de Alcúdia en Mallorca. De ella se sabe muy poco, solo que estuvo casada, que tenía un hijo y que vivía de un fondo de acciones y que un administrador le enviaba dinero una vez al mes para que ella viviese de manera holgada. Pero todo parecía indicar que ella había huido de su vida anterior. Le gustaba beber, pero no era una persona conflictiva y muchos vecinos la recordaban con simpatía. Se desplazaba arrastrando un carrito de supermercado en el que llevaba un aparato de música. Era habitual de varios bares donde se relacionaba con personas de dudosa reputación. Como tenía dinero y podía invitar a beber a las demás personas, siempre se le acercaban a ella tipos que se aprovechaban de su generosidad. Vivía sola como inquilina en una pequeña casita, un anexo a un chalet de la calle Teodoro Canet. Fue de la noche del 29 a la madrugada del 30 de agosto cuando esa pequeña casa se convirtió en el escenario de una película de terror. Yvonne había sido asesinada. Su cadáver yacía desnudo sobre su cama. Tenía anudado alrededor de su cuello el cable del televisor con el que la habían estrangulado. Según las crónicas policiales, víctima y victimario habrían ingresado juntos al chalet, habrían ingerido grandes cantidades de alcohol y otras sustancias e iniciado juegos sexuales sadomasoquistas. En un momento, el asesino le anudó el cable de la televisión al cuello. Ella se asustó e intentó desprenderse de él, pero ya fue demasiado tarde, porque el criminal le asestó varias puñaladas en el cuello. Y el desenlace es el que ahora ya ustedes saben. Pero tras su muerte, el asesino había practicado un ritual macabro, digno de un enfermo. Le había extirpado el hueso de la mandíbula, le había cercenado los senos y le había destripado. Y le habría metido un revólver de juguete en sus órganos genitales. Pero no conforme con todo eso, en una de las paredes escribió con sangre de la propia víctima: amor, paz y sexo. La primera palabra con 2 O. Se creyó en su momento que esto era parte de una firma de un asesino en serie. Además, colocó el símbolo de la paz. Por todo esto es que este asesinato se convirtió en uno de los más siniestros de la historia criminal de las islas, siendo imposible que salga de la memoria del colectivo. Uno de los encargados de investigar este caso dijo que la casa era un desastre, un poco un reflejo de la personalidad de Yvonne. Había mucho desorden y suciedad, lo que dificultó mucho la búsqueda de vestigios. El crimen se cometió antes de la aparición de técnicas revolucionarias relacionadas con los restos de ADN. Cuando llegó el equipo de investigación, allí había entrado todo el mundo. Habían estado los dueños de la casa, que fueron quienes encontraron el cadáver, policías locales y los guardias del puesto. En aquella época no había todavía el protocolo necesario para preservar la escena del crimen. Por ende, todo estaba ya muy contaminado. Comenzó entonces una tarea titánica de los investigadores. La inspección ocular se desarrolló a lo largo de 3 días, en los cuales los agentes del laboratorio inundaron de polvo todas las estancias en busca de huellas dactilares.
no se encontró ninguna que no fuese de Yvonne. Lo que sí encontraron fue que el asesino se había llevado el hueso de la mandíbula de la víctima y el cuchillo utilizado en esa carnicería. Se revisaron todos los contenedores y cubos de basura de los alrededores, siempre con el mismo resultado, negativo. En las semanas siguientes se tomaron declaraciones de decenas de testigos. Los agentes se encontraron con que una de las residentes en el chalet, que dormía pared con la casa de Yvonne, había oído ruidos extraños, como si alguien entrase por la parte trasera del jardín y como si alguien utilizaba el cuarto de baño de Yvonne. Por el ruido, ella dedujo que era un hombre. Sin embargo, mantuvo que se había quedado dormida y que no había oído nada más. Esta declaración contrastaba con la de unos turistas en un apartamento cercano que habían oído una discusión entre un hombre y una mujer en esa casa. Esa madrugada, cerca de las 5:30, Yvonne había sido vista por 2 testigos distintos cuando volvía a su domicilio, ebria y empujando, como siempre, su carrito de supermercado. Los 2 recordaron que habían visto a un hombre sospechoso que parecía seguirla a escondidas. Sus descripciones permitieron realizar un retrato robot del sospechoso, pero nuevamente esto no condujo a nada. Como suele ocurrir en este tipo de casos, se empezó a investigar también al círculo de amigos y conocidos de la fallecida, pero cuanto más se escarbaba, más se enredaba toda la investigación. La mujer se relacionaba con los individuos de más dudosa reputación de la localidad, por decirlo de alguna manera. Fueron examinados una decena de sospechosos de diferentes nacionalidades, muchos de ellos habituales a los bares a los que ella acudía. Entre los sospechosos destacan 3 que habrían mantenido relaciones con ella. El primero es un británico de nombre Dennis, que escribió cartas amenazantes cuando ellos rompieron y que firmaba como un loco enamorado. El segundo era un alemán de nombre Peter, que había protagonizado escenas violentas con ella. Y el tercero, un hombre nacido en Luxemburgo llamado Gastón. Este hombre era un alcohólico que había salido pocos meses antes de un hospital psiquiátrico en Austria y vivía en la época en Porte Alcudia. Todos fueron investigados y puestos bajo vigilancia, pero no se pudo encontrar ninguna prueba sólida que los vinculara con el caso. Durante mucho tiempo esta investigación se puede decir que estuvo fría. Fue en el 2010 cuando este caso fue reabierto con la esperanza de haber encontrado al perpetrador de este horrible crimen. El hombre en quien estaban todos los focos puestos era Danilo Restivo, un italiano de 48 años que residía en Inglaterra. Él fue arrestado en mayo del 2010 por la policía británica porque se le acusaba de la muerte en el 2002 de Heather Barnett en una ciudad de Inglaterra. A esta mujer, que vivía enfrente de la casa de Restivo, la encontraron con los senos mutilados y le dejaron en una mano un mechón de cabello que no era suyo. La prensa inglesa le bautizó como el asesino del mechón de pelo. Posteriormente aparecieron decenas de mujeres que dijeron que les habían cortado mechones del cabello mientras viajaban en autobús, una manía que algunos conocidos atribuyeron a Restivo cuando este residía en la ciudad de Potenza, en Italia. Y en Potenza precisamente apareció en marzo de ese mismo año el cadáver de Elisa Claps, que estaba desaparecida desde 1993 cuando tenía 16 años. El cuerpo fue descubierto en el tejado de una iglesia de la localidad. Los forenses descubrieron que la mataron a puñaladas y le amputaron uno de los senos. Restivo había sido interrogado en su día por la desaparición de Elisa Claps. La policía determinó que había sido la última persona que la vio. Sin embargo, en aquella ocasión no se pudo acusar de nada a este hombre y él quedó libre. A partir de las similitudes de las mutilaciones de las víctimas, la fiscalía ordenó a la Guardia Civil que abriera de nuevo la investigación para determinar si este italiano pudo estar en Mallorca cuando se cometió el crimen de Alcudia en 1999 y si pudo tener alguna relación con la muerte de Yvonne O'Brien.
pero no había nada más que la especulación para hacer este enlace. Muchas personas creen que se pudo haber hecho mucho más para resolver este caso. Ya pronto se cumplirán 21 años y aún no se ha hecho justicia para Yvonne. El final de esta mujer fue realmente triste. Yo personalmente espero que en algún momento se pueda llegar a la verdad, ya que no hay crimen perfecto. No sé si el culpable fue Restivo o este anda suelto por allí. La policía tenía la teoría de que no podría ser alguien que estaba improvisando. Él eligió a su víctima porque sabía que era una persona sola y vulnerable. Y al matarla no salió corriendo preso del miedo, sino que se quedó allí, se tomó su tiempo para montar esta espeluznante escena, mostrando nuevamente que la ficción y la realidad son hermanas gemelas y que solo una delgada línea las separa. Gracias por haberme acompañado hasta acá y nos vemos en un próximo video.